Un buen torso lo puede conseguir cualquiera si medianamente entrena intenso, pero hacer crecer unas buenas piernas no lo hace cualquiera. Necesitas una capacidad para tolerar el dolor muchísimo mayor que para entrenar el pectoral, por ejemplo. Necesitas ser frío mentalmente, agresivo y confiado para afrontar un peso que te da miedo todas las semanas. Y encima tienes que dejar tu ego de lado para entender de que el rango de movimiento es muy importante para entrenar las piernas. En este video te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para hacer crecer unas muy buenas piernas. Desde la selección de ejercicios, series, repeticiones, la técnica y consideraciones para poder maximizar la hipertrofia y cómo estructurar los mejores entrenamientos para hacer crecer unas patas enormes. En primera instancia hay uno de los grupos musculares más evidentes en las piernas porque se ve de frente, los cuádriceps. En primera instancia voy a hablar sobre los patrones de movimiento que entrenan los cuádriceps. En primer lugar tenemos la sentadilla, el patrón de movimiento sentadilla. Como ejercicio para entrenar ese patrón de movimiento, obviamente tenemos la sentadilla con barra. Hay ciertas consideraciones que se pueden tener en cuenta para poder maximizar sobre todo el uso de los cuádriceps. Y esto es que la rodilla tiene que viajar hacia el frente intentando pasar la punta del pie. Esto es para que la cadera se acerque al punto donde se proyecta la fuerza, del punto de trayectoria, y que tenga menos torque. Y a su vez le das más torque a los cuádriceps. Uno de los problemas típicos para poder hacer una sentadilla y que entrene los cuádriceps de la mejor manera es la movilidad de tobillo. Para arreglar este problema, lo primero que se puede hacer y lo más fácil es entrenar gemelos antes de hacer la sentadilla. Esto lo que te va a permitir es acceder a nuevos rangos de movimiento para el tobillo y que este tenga una capacidad de dorsiflexión mucho mayor para que el talón no se levante y que la rodilla pueda viajar hacia el frente sin ningún problema. Otra solución para este problema sería usar discos abajo de los talones para suplantar esa mala dorsiflexión que tenemos y hace que el talón ya esté en un punto bastante elevado, cosa de que la rodilla se pueda transferir hacia el frente y no tengas ningún problema de que el talón se levante porque ya va a estar elevado. Y otro elemento que podemos utilizar para poder solucionar este problema son las zapatillas de halterofilia, o llámele zapatos de halterofilia, zapatos con suela, no sé cómo se dice, pero bueno, pondré una imagen para hacer referencia a ellos. Como otro ejercicio tenemos la hack squat, por ejemplo. Esta máquina lo que nos permite es tener más estabilidad en la zona de la cadera y espalda, lo que nos permite reclutar menos incluso los glúteos y los erectores espinales para que tengan un mayor reclutamiento los cuádriceps y los aductores. El componente de estabilidad se eleva, pero también te priva un poco del movimiento, lo que a algunas personas puede hacer que les duela la rodilla, que tengan incomodidad en la cadera, etc. Cosa que con una sentadilla con barra libre no pasa, porque el movimiento va a ser más natural para el cuerpo. Otro problema que puede surgir de hacer una sentadilla es la mala movilidad de la cadera. Lo que recomiendo en estos casos es que en las series de calentamiento se haga una serie de calentamiento con tu propio peso corporal, te posiciones en la parte de abajo de la sentadilla, con tus codos ponerlos en la parte interna de la rodilla e intentar ir ganando cada vez más rango de recorrido a través de la cadera y poco a poco ir movilizando esa zona, ganando recorrido y así estar en una posición más cómoda abajo en la sentadilla. Después tenemos también la sentadilla en Smith, que es una de mis favoritas. Es la que actualmente hago y la que vengo haciendo hace más de 2 años. La sentadilla en Smith, la única particularidad que se le puede encontrar es que muchas personas, si la Smith es inclinada, lo hacen hacia el lado equivocado. Lo que pasa con esta versión de la sentadilla en Smith es que
la proyección de la fuerza está en un sentido contrario a la trayectoria de la máquina, lo que nos puede dar un problema a la hora de transferir la mayor fuerza y tener un mayor reclutamiento de esas fibras musculares para poder aplicar la máxima tensión mecánica. Entonces, la manera de solucionar esto es dar la vuelta y hacerlo de esta manera. Acá también lo que va a pasar es que vamos a potenciar ese torque en la rodilla para poder estimular más los cuádriceps. Y por último, dentro de esta recopilación de patrones de movimiento para la sentadilla, tengo la sentadilla frontal, que últimamente no se ve mucho, pero puede ser un ejercicio interesante para poder desarrollar los cuádriceps. Igualmente no lo pondría como un patrón de sentadilla principal, lo pondría como algo secundario a la sentadilla, porque generalmente la gente no llega al fallo muscular real que venga de la fatiga generada hacia los cuádriceps, sino que más bien es una falta de estabilidad, de bracing, por la posición de la barra. En todos estos patrones de movimiento, como regla general, busca la máxima profundidad que puedas. El rango de recorrido acá es muy importante. Como regla general, recomiendo que el isquiotibial toque el gemelo. Apenas lo toque está bien. Si puedes bajar un poco más y aplastarlo, mejor todavía. Y ahora, pasando a otro patrón de movimiento, vamos a hablar de la sentadilla unilateral. Este patrón de movimiento lo veo muy necesario porque no se entrenan los mismos grupos musculares que se entrenan con un patrón de sentadilla normal. Por ejemplo, la sentadilla unilateral tiende a entrenar más los aductores y los glúteos por ese factor de inestabilidad. Podemos reclutar más los glúteos y aductores si hacemos que la tibia se mantenga lo más perpendicular a la plataforma o al piso en el que estamos apoyados. De esta manera lo que vas a hacer es minimizar la flexión de rodilla y darle más trabajo a los glúteos y aductores porque estás activando menos los cuádriceps. Entonces, para más cuádriceps, lo que haría sería pisar un poco más cerca de tu cuerpo. De esta manera vas a habilitar más flexión de rodilla y menos flexión de cadera, por lo que el reclutamiento de los cuádriceps va a ser mucho mayor. En la selección de ejercicios para entrenar este patrón de movimiento recomendaría una sentadilla búlgara, que puede ser con mancuernas, en Smith o con barra. Una prensa unilateral también puede venir bien. Y si el énfasis lo quieres dar a los glúteos, sí que recomiendo que hagas una sentadilla contralateral con mancuerna. Y ahora pasando a otro patrón de movimiento que en realidad sería como la sentadilla, pero lo voy a clasificar en otra categoría, sería la prensa. Porque a diferencia de la sentadilla, acá no vamos a reclutar ni los erectores espinales y vamos a reclutar mucho menos los glúteos. Esto depende mucho de la posición de los pies, pero como vamos a estar hablando del grupo muscular de los cuádriceps, la prensa va a ser con los pies bastante cerca entre sí y más abajo en la plataforma. Esto lo que nos va a habilitar es a una mayor flexión de rodilla, un menor reclutamiento de los extensores de la cadera, como los glúteos y aductores. Una clave acá es que el respaldo tiene que estar lo más horizontal posible. Esto en lo que nos va a ayudar es en que la pierna no toque nuestro torso tan pronto a cuando estamos bajando, por lo que nos va a permitir más rango de recorrido. Acá no tengas miedo en despegar el talón de la plataforma si te da más flexión de rodilla, porque es un ejercicio bastante estable. Si lo pruebas un par de veces seguramente le encuentres el truco para que no te sientas tan desconfiado, tan inestable, y te va a permitir que hipertrofies más todavía los cuádriceps. Acá sí que recomiendo que haya una máxima profundidad, que el gemelo se aplaste con los isquiotibiales y que el seguro de la máquina lo pongas lo más abajo posible. Si aún así tocas el seguro, lo que haría sería poner unas colchonetas en la parte lumbar de tu torso para que la cadera se acerque más a la plataforma
y haya más rango de recorrido para que tú puedas acceder. Otro patrón de movimiento para entrenar los cuádriceps es la extensión de cuádriceps, simplemente la extensión de rodilla. Este ejercicio es bastante simple, no requiere de mucho tecnicismo, pero está bueno aclarar ciertos puntos para que puedas maximizar la hipertrofia de los cuádriceps. La rodilla tiene que estar alineada con el punto de pivote de la máquina. Tienes que agarrarte muy fuerte de los agarres para que tu trasero no se levante de la máquina y te permita tener más estabilidad para que no se recluten otros grupos musculares que no queremos. Y algo clave y que muy poca gente sabe hacer es llegar al fallo muscular real de no poder extender la rodilla porque hay demasiada fatiga local. No es lo mismo el sentir un ardor increíble y no poder tolerar el dolor y por eso parar. Eso no tiene nada que ver, eso no es un fallo muscular. Eso es que no pudiste tolerar el dolor. Este ejercicio también es muy bueno para poder entrenar esa tolerancia al dolor, expandir ese umbral y que haya también una transferencia a otros patrones de movimiento que al final llevar a un fallo muscular a altas repeticiones va a ser muchísimo más doloroso. Series y repeticiones para poder entrenar los cuádriceps de la mejor manera. Para mí, más de 10 series por sesión de entrenamiento para los cuádriceps exclusivamente no tiene mucho sentido. 10 series sería mi techo. Y después, menos de 4 series tampoco tiene mucho sentido. Puede tenerlo para una persona principiante que haga 2 series en un día que sea para entrenar las piernas, pero con otro énfasis. Capaz que quieres enfatizar los isquiotibiales y glúteos. Capaz que tiene sentido que para un principiante haga solamente 2 series de un patrón de sentadilla ese día y está bien. Pero en general recomendaría, si quieres maximizar esa hipertrofia en los cuádriceps, que en una sesión de entrenamiento, si haces 2 en la semana, sea de 4 a 6 series y eso te dejaría con 8 a 10 series el otro día de entrenamiento. Yo lo que recomiendo generalmente es que si tienes 2 días para entrenar las piernas, uno sea con énfasis en los cuádriceps y aductores y otro día sea con énfasis en los isquiotibiales y los glúteos. En ese día de isquiotibiales y glúteos vas a meter menos series para los cuádriceps, entonces ahí iría de 4 a 6 y en el otro día, que es con énfasis en los cuádriceps y aductores, meterías entre 8 y 10 series. Depende muchísimo del contexto y acá el factor de individualización es muy importante a tener en cuenta. Pero esto lo que te doy son guías generales. Para las repeticiones usaría todo el rango de hipertrofia. De 5 a 30 repeticiones más o menos. No hace falta que hagas más de 15 repeticiones en un ejercicio. Pero si tal vez estás estancado, puede tener sentido hacer una serie a más repeticiones. Algo que no estés acostumbrado a hacer para conseguir otras adaptaciones. Y que al final te hagan progresar. Y un factor muy importante para poder entrenar los cuádriceps y que muy poca gente tiene en cuenta es la cadencia y continuidad de las repeticiones. Es muy común, muy normal ver a alguien hacer una serie de sentadilla y hacer más de 10 repeticiones, ponerle que haga 10, 12 repeticiones y que haga 5 medianamente seguidas y que después se tome 3 minutos arriba después de hacer cada repetición para seguir extendiendo la serie e ir haciendo cada vez más repeticiones. Eso te va a dar muchísima fatiga y muy poco estímulo. Es mucho mejor conservar una buena cadencia y una buena continuidad de repeticiones. Si haces menos de 10 repeticiones en una serie, descansaría un segundo arriba y volvería a hacer otra repetición. Capaz que un poquito más adelante descansaría hasta máximo 5 segundos, como mucho, y mantendría esas series que sean muy puntuales. 2 series capaz que en la semana que sean con esa cadencia. Después el resto de series para tus cuádriceps tienen que ser con una cadencia mayor y con una continuidad entre repeticiones. Si haces más de 10 repeticiones en una serie, tienen que ser continuas. Apenas subes, ya bajas.
y apenas subes de vuelta ya bajas. No tiene sentido seguir descansando y descansar cada vez más arriba para poder seguir haciendo repeticiones y extender mucho más la serie de lo que realmente sos capaz de hacer. En segunda instancia, y acompañando a los cuádriceps, vamos a tener los aductores. Algunos patrones de movimiento para entrenar los aductores sería la aducción de cadera, que esto podrías hacerlo en una máquina generalmente, aunque también lo podés hacer en una polea. Tiene su truco, pero se puede hacer si no tienes acceso capaz que a una máquina de aducción de cadera. Igualmente, si no tienes acceso a una máquina, recomendaría otras cosas antes que hacerlo en polea. En la aducción de cadera en máquina, aprovecha todo el rango de recorrido que tiene la máquina y estíralos todo lo posible. Incluso pondría el seguro de la máquina o el comienzo de la máquina lo más grande posible. Un problema típico acá es que el stack sea muy liviano y que muy pronto puedas hacer todo el stack a más de 15, 12 repeticiones. Y acá vas a tener un problema y que la solución va a ser hacer una prensa con los pies bastante más abiertos para poder estirar mucho más los aductores. Y algo clave en la prensa es poner los pies lo más abiertos posible, pero que igualmente puedas hacer presión con los dedos pequeños de tus pies y sobre todo con la parte externa de tu pie. De esta manera vas a mantener la rodilla bastante por fuera y no se va a ir hacia adentro, lo que a veces puede causar algún dolor en las rodillas. Y también te va a dar más estabilidad. Otro patrón de movimiento, tenemos la sentadilla unilateral, que como lo nombré en los cuádriceps, también tiene relevancia en el trabajo de los aductores. Acá también tenemos muchos ejercicios que podemos hacer. Puede ser una estocada, puede ser una sentadilla búlgara, puede ser una prensa unilateral. El que tú prefieras está perfecto. Lo que sí, la tibia intenta que esté perpendicular al piso o a la plataforma donde estás apoyando para que se minimice la flexión de rodilla y se maximice la flexión de cadera. Una sentadilla con los pies abiertos también puede ser una buena opción, pero igualmente prefiero mucho más la prensa porque tiene menos implicación de otros grupos musculares y te permite un mayor aislamiento en los aductores. La cantidad de series acá es bastante menor que para los cuádriceps. Con 2 series por sesión es más que suficiente para poder entrenarlos. Incluso una vez por semana que lo hagas, de manera directa hablo, está muy bien. Porque al entrenarse con un énfasis en el estiramiento se fatigan más y la recuperación de ellos es bastante más lenta que con los cuádriceps, por ejemplo. En tercera instancia hay un grupo muscular que mucha gente se olvida de entrenar porque no lo ve, los isquiotibiales. Patrones de movimiento para entrenar los isquiotibiales. En primer lugar, y el más importante, la bisagra de cadera. Acá hay muchos ejercicios que puedes hacer para poder entrenar este patrón de movimiento, pero los principales te diría que son el peso muerto rumano, peso muerto a piernas rígidas y el peso muerto convencional. El peso muerto sumo no lo incluyo acá porque me parece que para razones de hipertrofia es muy poco óptimo. El peso muerto rumano me parece lo mejor para poder entrenar los glúteos y los isquiotibiales. El torso, al estar un poco más inclinado, al estar un poquito más vertical que con las otras dos versiones, se reclutan menos los erectores espinales, por lo que le da más énfasis en los glúteos y en los isquiotibiales. Después tenemos el peso muerto a piernas rígidas, que el torso se ve muy claro que es mucho más horizontal y eso permite un mayor reclutamiento de los erectores espinales. Y después tenemos el peso muerto convencional, que es un mayor equilibrio. Generalmente se programa un peso muerto convencional para poder trabajar todo en más o menos igual medida, pero generalmente se hace para hipertrofiar más los erectores espinales. Y después tenemos el curl de isquio, que puede ser en máquina, en polea.
puede ser con mancuerna también. Y como las extensiones de cuádriceps o extensiones de rodilla, también es un ejercicio bastante simple. Consideraciones para tener en cuenta a la hora de hacer en máquina sería que la rodilla también tiene que estar alineada con el punto de pivote de la máquina. También puede ser interesante el uso de un cinturón de seguridad en un curl de isquios sentado para favorecer más la estabilidad. Y también en un curl de isquios sentado, en un curl de isquios acostado, intenta usar tus brazos, tu torso para crear más estabilidad en el ejercicio. Series y repeticiones para poder entrenar los isquiotibiales de una manera más óptima. Sería de 5 series como máximo por sesión de entrenamiento, 2 como mínimo. Y lo ideal sería que hagas 4 series en tu día de piernas con énfasis en los isquiotibiales y glúteos. Y que hagas otras 2 series en el otro día de entrenamiento de piernas que va a tener énfasis en los cuádriceps y aductores. Y por último, pero no menos importante, los glúteos. Patrones de sentadilla para poder entrenar los glúteos van a ser iguales que todo el resto. Vamos a tener sentadillas profundas. Acá puedes hacer una sentadilla low bar que te permite que el torso esté más horizontal y que la flexión de la cadera sea mucho mayor, por lo que los glúteos se van a reclutar más y encima se van a alejar de la trayectoria de la proyección de la fuerza, por lo que abajo del todo va a tener mayor torque. La prensa también es otro patrón de movimiento para poder entrenar los glúteos, y acá la clave es posicionar los pies lo más arriba posible, dejando la tibia lo más perpendicular a la plataforma posible para minimizar de vuelta la flexión de cuello y maximizar la flexión de cadera. Acá en la prensa recomiendo lo contrario de los cuádriceps, que el asiento esté lo más vertical posible para desde que empieces a hacer el ejercicio la cadera ya se encuentre en una mayor flexión y que el glúteo se entrene en un mayor estiramiento. Las bisagras de cadera también entrenan los glúteos, y acá me parece que la mejor de todas va a ser el peso muerto rumano para poder maximizar la hipertrofia de esos glúteos. Y acá tenemos ejercicios nuevos. Va a ser el puente de cadera, que consideraciones generales aguanta la contracción máxima, el acortamiento del músculo, 1 o 2 segundos arriba, y que la rodilla esté 90 grados, o sea que la tibia esté perpendicular a la plataforma o al piso en esa contracción máxima del glúteo, para minimizar el uso de los cuádriceps o isquiotibiales. Y también otra consideración es que podrías empezar con un puente de cadera si tu prioridad es crecer los glúteos, y después tiene sentido también poner una bisagra de cadera como un peso muerto rumano para poder sentir más esos glúteos y que sea más fácil reclutarlos para aplicarles una mayor tensión mecánica. Y por último, el patrón de movimiento para entrenar los glúteos sería la patada de glúteo, que en hombres no lo veo muy necesario programarlo, pero sí en mujeres que quieran darle un mayor énfasis a los glúteos tiene sentido añadir este ejercicio. Acá tenemos 2 variantes que recomiendo. Una sería poner la polea a la altura de la cadera más o menos y permitir que la rodilla se flexione arriba, haciendo una especie de sentadilla unilateral, digamos, para permitir un mayor estiramiento en el glúteo. Y después otra variante sería mantener la rodilla completamente estirada para poder minimizar el reclutamiento de otros grupos musculares y poner la polea un poquito por encima del tobillo para permitir que puedas estirar más el glúteo, pasando la pierna con la que estás haciendo por delante de la otra que está de apoyo. Y acá la cantidad de series la voy a definir solamente como un trabajo directo en forma de hacer patada de glúteo o puente de cadera. Y acá tiene sentido de que hagas 5 series si sos mujer y quieres priorizar el trabajo de glúteo por sesión. Y en hombres serían 2 series directas, viniendo mayormente de un puente de cadera, 2 veces por semana como máximo. Indirectas serían 6 máximo, mínimo 2,
por sesión de entrenamiento. Y los gemelos quedan para otro día porque no tengo. Y pasando a cómo estructurar tus entrenamientos, si haces 2 días de pierna por semana y sos hombre, recomiendo que uno de esos días sea con énfasis en los cuádriceps y aductores y el otro día sea con énfasis en los isquiotibiales y glúteos. Y ahora, si sos mujer, recomiendo que uno de esos días sea de cuádriceps y glúteo y el otro día sea de glúteo e isquiotibiales. Si haces un día solo, recomiendo que la bisagra de cadera sea un peso muerto convencional o a piernas rígidas y que lo hagas en tu día de torso o tracciones. Esto es lo que te va a permitir es trabajar más esos erectores espinales y toda la espalda para que esté más alineado con tus objetivos de desarrollar más el torso que las piernas. Y el día de piernas que sea igual a como si fuese un día de énfasis en los cuádriceps y aductores. Y así es como me gusta estructurar a mí los días de pierna. El factor de individualización, como dije antes, es muy importante a tener en cuenta para estructurar esos días de entrenamiento. El disfrute, el gusto personal, historial de lesiones, prioridad, objetivos, etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para poder estructurar un día de piernas. Pero bueno, acá te voy a dejar mis lineamientos generales para estructurar esos días de pierna. El día de piernas A para hombre, con énfasis en los cuádriceps y aductores, lo estructuraría de la siguiente manera. Empezaría con un patrón de sentadilla. En casos excepcionales empezaría con un curl de isquiotibiales. Esto puede tener sentido si tienes dolor de rodilla o sos propenso a tener dolor de rodilla. Puede ayudarte muchísimo a generar estabilidad en la rodilla y que no te duela tanto o que directamente no te duela haciendo un patrón de sentadillas después de eso. Y también puede tener sentido si los isquiotibiales son una prioridad para ti. Después pasaría a unas extensiones de cuádriceps y posteriormente la prensa. Acá lo haría con los pies abajo para poder priorizar el trabajo de los cuádriceps y aductores. Después haría una sentadilla unilateral con la tibia perpendicular al piso o plataforma para minimizar el trabajo de los cuádriceps, que sé que este día es más con énfasis en los cuádriceps y aductores, pero bueno, este patrón de sentadilla unilateral va más para el trabajo de un poco de glúteo y un poco de aductores, que es algo secundario, pero igualmente hay que trabajarlo en ese día. Y después pasaría a un trabajo de aislamiento en los aductores, podría ser una aducción de cadera o hacer el curl de isquiotibiales si no lo hiciste al principio. Y después pasaría al trabajo de gemelos y generalmente se programan abdominales en este día también. Y si sos mujer, el énfasis va a cambiar, va a ser de cuádriceps y glúteos y lo estructuraría de la siguiente manera. Acá como el énfasis es primero los cuádriceps, también empezaría con un patrón de sentadilla o un curl de isquiotibiales si tienes el mismo problema que describí antes. Después pasaría a las extensiones de cuádriceps. Después pasaría a la prensa, pero esta vez con énfasis en los glúteos. Haría un stance más arriba en la plataforma, los pies relativamente juntos. Y todo esto para minimizar esa flexión de rodilla y maximizar la flexión de cadera. Y después pasaría a una sentadilla contralateral. Este sería el patrón de sentadilla unilateral. Haría la sentadilla contralateral para un mayor reclutamiento de los glúteos. Después pasaría a una patada de glúteo o a un puente de cadera, lo que prefieras. Y después gemelos y abdominales. El segundo día de piernas, si sos hombre, sería con énfasis en los isquiotibiales y glúteos, por lo que empezaría con una bisagra de cadera o con un curl de isquiotibiales. Generalmente tiendo a inclinarme por empezar con el curl de isquiotibiales porque prepara ese grupo muscular para que después se estire muchísimo y que no tenga tanto riesgo de lesión haciendo una bisagra de cadera. También al ya tener sangre dentro del músculo que esté fluyendo, te va a permitir que se reclute mejor y que se aplique una mejor tensión mecánica. Y en este día preferiría hacer un peso muerto rumano o a piernas rígidas para poder enfatizar ese trabajo de isquiotibiales y glúteos. Después pasaría a hacer una prensa, esta con énfasis en los aductores
o haría una aducción de cadera en su lugar. Después pasaría a hacer una sentadilla unilateral, también con énfasis en glúteos y aductores. Después extensiones de cuádriceps, seguido de puente de cadera. Y después, para terminar, gemelos y abdominales. Para las mujeres, acá el énfasis va a ser de glúteos e isquiotibiales. Generalmente empezaría con una patada de glúteo o puente de cadera para ya ir preparando el glúteo para el trabajo compuesto. Después pasaría a un curl de isquiotibiales, que lo haría con el mismo propósito que fue para los hombres: preparar esos isquiotibiales para que después se estiren y que no tengan ningún riesgo de lesión al hacerse la bisagra de cadera posteriormente. Haría la bisagra de cadera después con el peso muerto rumano para un mayor reclutamiento de los glúteos. Después haría la prensa, pero con énfasis en los cuádriceps para poder equilibrar el menor volumen de trabajo que está teniendo. Y haría la sentadilla unilateral. Preferiría hacer una sentadilla búlgara con un déficit para poder estirar más el glúteo y así darle más hipertrofia, y también para variar un poco el entrenamiento. Después haría extensiones de cuádriceps y terminaría con gemelos y abdominales. Y este es mi cómo hacer crecer las piernas. Si te gustó, dale un like. Si quieres que aborde otro grupo muscular, déjamelo en los comentarios y no te olvides de suscribirte. Nos vemos.